tu pasión, estés donde estés. Descarga Movistar Play y disfruta gratis sin consumir tus megas todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en exclusiva en tu celular Movistar. Desde los 880 kHz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radiocadena de Oro, presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Son la 1 de la tarde en punto. Bienvenidos a nuestra audición de este día viernes, 22 de junio del año 2018. La más grata bienvenida para los que nos ven en este momento en vivo en Facebook Live, a los que nos van a ver también en YouTube, Trinchera de la Noticia TV, y ahí nos encontrará en esta red social. Igualmente a los que nos siguen a través de Ustream o en los 880 kHz de Radio El Pensamiento. Vamos a comenzar en este momento con los primeros titulares y adelantos de la audición de hoy. Los representantes de 11 países se han pronunciado el día de hoy en la Organización de Estados Americanos en respaldo al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus 18 recomendaciones encabezadas por solicitar al gobierno de Nicaragua el cese, ponerle fin a la violencia y los ataques contra la población civil. 3 países han respaldado, 2 países más bien han respaldado al gobierno de Nicaragua, como son Venezuela y Bolivia, aunque es Venezuela la que ha sido más enfática en cuanto a la posición del gobierno nicaragüense, que hoy ha denunciado ser víctima de un golpe de Estado. A lo largo de varias horas, el Consejo Permanente de la OEA, reunido exclusivamente para ver el caso nicaragüense, ha revelado la precaria situación en que se encuentra el gobierno nicaragüense en América Latina, aislado únicamente con 2 aliados que se han pronunciado el día de hoy a favor del gobierno de Nicaragua. Encabezados por Estados Unidos y el mismo secretario general de la OEA, Luis Almagro, la OEA le ha recomendado al gobierno de Nicaragua adelantar las elecciones. Estados Unidos inclusive lo hizo en un tono más enfático. Le ha exigido al gobierno de Nicaragua que adelante las elecciones como una manera de ponerle fin a esta crisis y de evitar más muertes, evitar más sangre y violencia en Nicaragua. El informe de la comisionada Antonia Urrejola, que es la que tuvo a su cargo el trabajo en Nicaragua, junto a Pablo Abrao, que es el secretario ejecutivo de la CIDH, expresó que tienen 212 casos documentados de muertes en el periodo de 2 meses que va la rebelión en contra del gobierno del presidente Ortega. Este fue el eje del debate esta mañana, así como de la intervención del secretario general de la OEA, que escucharemos más adelante también, y que hilvanó y que tejió más bien la posición de cada país en cuanto a esta crisis. Escuchemos a Antonia Urrejola. Protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Decenas de testimonios recolectados por la CIDH dan cuenta de ataques, actos de intimidación, amenazas, incluidas amenazas de muerte, y campañas de desprestigio en contra de jóvenes manifestantes, líderes estudiantiles, personas defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas y religiosos en el país. En este sentido, la Comisión observa que varias personas defensoras de derechos humanos han sido identificadas y agredidas en el marco de las protestas, además de señaladas e individualizadas por apoyar las manifestaciones. Todo esto ha llevado a la Comisión a concluir que en Nicaragua las personas defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos se encuentran en una situación de grave riesgo. En razón de ello, la Comisión ha solicitado al Estado nicaragüense adoptar de forma inmediata medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de a lo menos 30 personas hasta la fecha.
La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las personas defensoras no solo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra su papel fundamental en la sociedad. La Comisión recuerda al Estado de Nicaragua que debe garantizar en todas las circunstancias que defensoras y defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de defensa de los derechos humanos, libres de cualquier restricción y sin temor a sufrir represalias. El Estado debe diseñar e implementar una política de protección integral para defensores de derechos humanos que atienda los factores de riesgo específicos del país. La Comisión además recibió testimonios sobre trabajadores estatales de diferentes instituciones que denuncian haber sido coaccionados a participar en actos a favor del gobierno bajo amenaza de ser despedidos o que han sido despedidos bajo órdenes superiores por haber apoyado las protestas. Algunos trabajadores indicaron que el gobierno ha ordenado el monitoreo de sus perfiles de redes sociales con el objeto de reportar a quienes difunden mensajes o información percibida como contraria a los intereses gubernamentales. Informe de Antonia Urrejola, la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvo en Nicaragua durante prácticamente 3 días levantando el informe sobre el país. Lo fundamental aquí es la documentación sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicaragua, que como hemos visto ha sido prácticamente documentada de una manera contundente por parte de la comisión. Otro momento también sumamente importante para los nicaragüenses fue la intervención del secretario general de la OEA. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, no solo respaldó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que urgió apoyar el plan de la Organización de Estados Americanos para adelantar las elecciones. Veamos un fragmento de la intervención de Almagro esta mañana en el debate sobre Nicaragua. La Secretaría General propone un camino de pacificación, entendimiento, apertura, democratización, derechos humanos y justicia. Un camino alternativo cobrará más vidas. Por lo tanto, no debe ser una opción. En primer lugar, nuestro saludo, nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y acompañarlos en su dolor, con la promesa de justicia por parte de esta organización. Bajo los enfoques fundamentales de democracia y derechos humanos, la organización ha propuesto mecanismos para destrabar la situación y la crisis en Nicaragua. Fundamentalmente, se necesita una respuesta política y esencialmente una respuesta política desde el poder. La misma es imprescindible. En la política no tiene sentido prevalecer sobre la voluntad popular. Es la voluntad popular la que debe prevalecer. Hay que hacerlo con elecciones, contando los votos. La respuesta debe ser pronto. El tiempo va en contra de Nicaragua. El paso del tiempo significa más represión, más violencia, más muerte. Nosotros hemos propuesto un camino a andar en materia de democracia. La realización de elecciones generales, presidenciales y parlamentarias anticipadas en un plazo mínimo de 9 meses, dada la necesidad de rehacer el registro electoral y un plazo máximo de 14 meses. La recomposición del Consejo Supremo Electoral, el cumplimiento del cronograma electoral acordado con el gobierno de Nicaragua. En materia de derechos humanos, hemos solicitado el inicio inmediato de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, recomendado por la CIDH.
el cese inmediato de toda forma de violencia y de no repetición y la implementación de los mecanismos de seguimiento por parte de la CIDH. El país se encuentra en una encrucijada. Es necesario poner fin a la violencia y conseguir la paz social. Es necesario que predomine el bien común a largo plazo. Es necesario que cese la represión. La sociedad tiene que replantear su compromiso con valores democráticos y derechos humanos. La crisis es una oportunidad para que Nicaragua marque en su historia a favor de la paz y el rechazo al enfrentamiento. El futuro de Nicaragua no es decisión de unos pocos, de ninguna élite política, económica o social, es del pueblo. Ninguna persona en particular o grupo de personas en particular deben prevalecer sobre Nicaragua y su futuro. Todos y todas las nicaragüenses son los verdaderos dueños de su país. En materia de pacificación reiteramos nuestro llamado al entendimiento. Tenemos presente que se trata de una tarea entre nicaragüenses, pero seguiremos condenando cada muerte y hablando con todas las partes para llamar a la sensatez y a la concordia. Hemos estado en contacto y trabajado con actores de gobierno, conferencia episcopal, estudiantes, sectores privados, sociedad civil, partidos políticos, academia, entre otros. Y lo seguiremos haciendo tantas veces como sea necesario, insistiendo en la necesidad de alcanzar acuerdos. En el capítulo de derechos humanos hemos extremado esfuerzos. Resulta imprescindible e impostergable investigar y esclarecer las muertes y las vulneraciones a los derechos fundamentales. Desde la Secretaría General se han realizado fructíferas gestiones para que la Comisión Interamericana pudiera realizar su primera visita in loco al país desde 1992. Y apoyamos, hicimos nuestras las recomendaciones contenidas en el informe preliminar de la misión y en el informe que se va a presentar hoy. Definitivamente, ese informe obliga esencialmente a la Secretaría General, como esperemos obligue a los países. La aceptación de sus recomendaciones es esencial para el trabajo futuro en Nicaragua. Agradecemos en ese sentido al Gobierno de Nicaragua prestar su anuencia a las visitas. También desde la Secretaría General hemos negociado y firmado con el Gobierno de Nicaragua y la CIDH el acuerdo para la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para investigar y establecer la verdad para que se pueda hacer justicia en materia de violaciones a los derechos humanos. La recomendación número 3 del informe preliminar de la CIDH. Los responsables de las muertes y demás aberraciones que hemos visto y estamos viendo en Nicaragua deberán comparecer ante la justicia y pagar por sus crímenes. No puede haber otra opción. La solución a la tremenda crisis política y social que vive Nicaragua es urgente. Necesitamos respuestas urgentes y contar a la brevedad con un calendario de soluciones. La solución debe ser institucional y conforme al Estado de Derecho. Cualquier otro camino constituye una irresponsabilidad política y humana y solamente serviría para tensar polarización, generar víctimas, muerte y dolor. La solución pasa por los dos caminos insoslayables. El camino de la democracia, con la celebración de elecciones en los tiempos adecuados que permitan recomponer el tejido de la convivencia en el país y legitimar el ejercicio gubernamental. El camino de la justicia, a través de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la implementación de las recomendaciones de la CIDH. Desde la OEA hemos elaborado y presentado al Gobierno, como hemos dicho, y a la sociedad nicaragüense las propuestas de soluciones que hoy constituyen la vía para poner fin a la crisis e intentar cerrar las heridas. Ellas están contenidas en el informe. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, esta mañana proponiendo un plan que podría ser hasta de 6 a 9 meses para celebrar elecciones en Nicaragua. El día de ayer, luego de la visita de los obispos a Masaya, vamos a comunicarnos ahorita con el colega periodista Elvin Daniel Martínez, periodista de Masaya al Día, porque hubo dos compromisos. Uno, parar los ataques en contra de los
pobladores y, en segundo lugar, liberar a los prisioneros. Tenemos a Elvin Daniel en línea y vamos a conversar sobre estos temas. Buenas tardes, Elvin. ¿Se han cumplido realmente los dos compromisos que hizo ayer la policía con los obispos? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Sí, efectivamente, pues ayer en hora de la tarde, posteriormente de la visita de los obispos y el nuncio apostólico, pues realmente se han cumplido los acuerdos en cuanto al cese al fuego en el sector de los tanques de Mebasa, que es prácticamente la rotonda de las Flores, hacia la carretera que dirige a los Pueblos Blancos. El cese al fuego ya no continuó, sin embargo se habla de manera preliminar de 4 personas fallecidas, que el día de hoy, por la mañana, uno de ellos fueron las honras fúnebres en el cementerio de Monimbó precisamente. Mientras tanto, nosotros acompañamos también al secretario de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, el doctor Álvaro Leiva, junto con el padre de la iglesia San Miguel, Edwin Román, porque también entre los acuerdos de ayer estaba que se iban a entregar a las personas que estaban detenidas. Desde el día martes iniciaron los enfrentamientos hasta los detenidos del día de ayer, y que en general fueron hoy ya entregados a sus familiares a eso de las 10 de la mañana, totalmente conmocionados a sus familiares, porque estaba siempre esa inseguridad de parte de ser trasladados allá a la cárcel del Chipote, donde sabemos que es un proceso demasiado lento y desgastante para la familia. Sin embargo, pues se cumplió. El comisionado al mando de parte de la policía de Masaya, al comisionado de Villán, pues entregó a la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, a la comisión, los 10 detenidos, quienes fueron llevados también a la iglesia San Miguel, donde se encuentra un puesto médico para dar sus respectivos chequeos a los jóvenes y descartar, ¿verdad?, alguna lesión que estos traían. Sin embargo, cuando nosotros entrevistamos a los detenidos, pues algunos de ellos protestaban en las diferentes avenidas de la ciudad, mientras que otros pues fueron detenidos seguramente cuando andaban cerca del sector y andaban los antimotines. Entonces, pues prácticamente fueron liberados, y de esta manera pues se cumplen los acuerdos de ayer. Un aspecto muy importante que hay que destacar es que la policía prácticamente ha ido quitando barricadas en la parte céntrica de la ciudad. Hoy veíamos al comisionado Avellán junto con varios efectivos policiales, prácticamente la avenida que está del Parque Central hasta el mercado Ernesto Fernández. Esa vía ya fue totalmente despejada también, fueron quitadas las barricadas. No, por cierto momento hubo, mejor dicho, alguna tensión porque está cerca otras barricadas de los barrios como San Miguel, que colindan a Monimbó, y las personas pues estaban un poco tensas por esta situación de la presencia de antimotines. Sin embargo, los antimotines no intimidaron a las personas o no respondieron a un ataque. De lo contrario, pues las personas que están en Monimbó, que son cuadras prácticamente pequeñas, pues no, simplemente estaban en sus barricadas ellos, pero no atacaron de igual manera. No hubo un enfrentamiento, en otras palabras, simplemente se dejó entonces que limpiaran esa calle central que dirige del parque hacia el mercado Ernesto Fernández. Mientras tanto, las barricadas que están en la parte céntrica de Monimbó de arriba y Monimbó de abajo, que se le llama, continúan. Más de 100 barricadas todavía en Monimbó y ciertos barrios de la ciudad, pero sí, con este despeje de algunas vías se ha visto un poco de mayor movimiento al comercio sobre todo, y el mercado Ernesto Fernández, que ya viene abriendo poco a poco a los diferentes centros de comercio que hay en el interno del mercado de los comerciantes. No sé si tiene alguna pregunta. Sí, Elvin, entonces se puede decir que anoche, por primera vez en muchos días, durmieron sin un solo balazo. Prácticamente sí, solo algunas denuncias de la población a través de las redes, pero que ya estando en el terreno, pues cuando uno va, se habla mucho de las redes que andan paramilitares en motos a bordo disparando, pero ya cuando uno va a Monimbó se entera pues que son noticias falsas, pues, y que desafortunadamente pues más bien ponen en zozobra a la población, pero afortunadamente por lo menos todos esos sectores de Monimbó donde están los enfrentamientos de la parte de los tanques de Mebasa, pues en horas de la noche había presencia así de antimotines en la parte de la rotonda de las Flores, pero ya no hubo más ataques. Es decir, que se cumplió el cese al fuego de parte de los antimotines, que se retiraron a eso de las 4 de la tarde. Quería enfatizar eso, que el ataque empezó desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Prácticamente estamos hablando de casi 10 horas de fuego se hubo ayer, y que prácticamente todos estos barrios aledaños al mercado y el Camilo Ortega y Monimbó pues resistieron toda la embestida, por decirlo así, de parte de los antimotines.
Para estar claro, Elvin, ¿estas fuerzas dónde están? ¿Son de Masaya o llegaron de Managua? Estas fuerzas que vienen son las, recordemos que el martes la policía entró con todo su efectivo, ¿verdad? Aproximadamente unos 600, 700 hombres, entre ellos antimotines, entre ellos turbas, porque son jóvenes que andan de civiles con sus distintivos que los identifica dentro de la misma policía porque se acompañan de policía, y otras personas que logramos ver que a simple vista parecieran que fueran personas policías pero vestidos de civil, porque se mira la preparación que ellos tienen. Ellos están efectivamente desde el martes en toda la parte de la entrada de Masaya. Exactamente están ellos en la rotonda la última rotonda de Nindirí, que se encuentra a escaso a 3 cuadras del Coyotepe. Ahí están ellos, y también en el Coyotepe están otros paramilitares, y en la propia rotonda San Jerónimo, donde está un restaurante TikTok, ahí en las afueras están también otros paramilitares con sus despertores. Efectivamente nosotros logramos verlo, no pudimos hacer fotografías por el riesgo que se corre, pero sí, hoy tratamos por lo menos que en todo ese transcurso del Coyotepe hacia el TikTok, podríamos hablar que están hablando de unos 30 a 40 paramilitares que están con diferentes tipos de fusiles. Elvin, tratando de hacer un balance, ¿cuántos son los muertos hasta ahora, incluyendo los de ayer, de las últimas horas, que han ocurrido en la ciudad de Masaya? Hasta el momento, pues, si estamos hablando del día de ayer, de manera preliminar, la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos habla de 5 fallecidos confirmados según ellos, y estos se le pueden sumar desde el día martes, que fue cuando ingresó la policía con todos sus efectivos a la ciudad. Confirmados nosotros como medio tenemos 3, a los cuales fuimos a los funerales, mientras que la asociación habla de 6 fallecidos. Entonces, según los datos de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, entre el martes y el día de hoy se reportan en total un aproximado de unos 12 fallecidos en prácticamente 3 días de represión. Pero lo que nosotros hemos constatado como medio de comunicación, tenemos hasta el momento de esos 12, 6 confirmados nosotros que hemos ido a los funerales, o ya sea que hemos hablado con los familiares. Es decir, que los otros 6 personas de las que habla la asociación, pues eso, como son datos preliminares, se tienen que ir corroborando en el transcurso de los días. Elvin, ¿y en total cuánto llevan desde que comenzaron los enfrentamientos? En total, Masaya ya lleva un aproximado de casi 25 fallecidos. ¿Todo de la ciudad o solo de Monimbó? Todos de la ciudad de Masaya, pero a esto se le agregan, tengo entendido, dos de Mazatepe, 2 o 3 de Mazatepe, tengo entendido también. Es decir, que la cifra ya va redondeando casi los 30 fallecidos en la ciudad desde que iniciaron las protestas. Una última pregunta sobre el tema del abastecimiento de comida. Mucho se ha dicho que estaban desabastecidos, que no había comida, que no había agua. ¿Cuál es la realidad al día de hoy? Pues obviamente desde que la ciudad entró prácticamente en paro, pues las puertas del mercado solamente se habían aperturado la parte de los granos básicos y los productos perecederos, pero sí, poco a poco ya sigue evidenciando que ya se iba prácticamente disminuyendo la proporción que tenían las bodegas. En cuanto a los supermercados también ya iban disminuyendo y ya se encontraba poco alimento. Por tal razón, en ese momento las personas que estaban a cargo de los tranques, muchos de ellos del movimiento 19 de abril y la población y autoconvocados, decidieron pues desde la semana antepasada en que ingresaran los furgones y abrir las barricadas para que entraran a abastecer tanto los Maxipalí, ¿verdad?, como el mismo supermercado La Colonia y el mismo mercado Ernesto Fernández, al igual que entró también suministros del gas butano, ¿verdad?, para la demanda que tenía la población inmensa, y para que no se saliera a perjudicar esta situación, pues se permitió la entrada del gas butano también, y lo mismo del combustible que también se dejó entrar. Es decir, pues que el abastecimiento de comida y otros insumos de la población como el gas, paulatinamente se habían venido desde hace semanas ingresando a la ciudad, dado a esa solicitud que tenía la población para que tampoco estuviera desabastecida. Entonces prácticamente la ciudad
no estuvo nunca desabastecida totalmente, siempre ingresaban. Lo único sí, verdad, que con todo esto del paro, como es evidente, muchas familias ya están resintiendo la parte económica, que poco a poco se viene activando en la ciudad. Bueno, muchas gracias a Elvin Daniel Martínez, un excelente reportaje, nos ha traído ya la visión más fresca de lo que está ocurriendo en la ciudad de Masaya. Él es periodista de Masaya al Día. Muy agradecido, Elvin, por este reporte. Pase buenas tardes. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Bien, por otra parte, esta mañana Monseñor Silvio Báez se ha pronunciado sobre lo que ha ocurrido en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha calificado de hipócrita al gobierno, asegurando que la posición expresada el día de hoy falta a la verdad. Monseñor Silvio Báez no solo le agradeció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la presentación ante el Consejo Permanente de la OEA del informe final, sino que tildó de cínico el discurso del gobierno emitido por el canciller Denis Moncada. Según Monseñor Silvio Báez, es vergonzoso el discurso cínico. El cinismo funciona como una droga para no afrontar la realidad, como un sedante para soportar la vergüenza por el mal cometido y como un estimulante para dar apariencia de fortaleza. Al final el cínico acaba intoxicado, dijo Monseñor Báez a través de las redes sociales. Tenemos más titulares con Alfredo Salinas y Miranda. Así es, amigos oyentes de 60 minutos. Amigos oyentes de 60 minutos con Javier Reyes Alba. Vamos a tener aquí a continuación lo que declaró la doctora Vilma Núñez, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, al referirse al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. Ella prácticamente lo acepta totalmente, lo mira muy positivo para nuestro país, fundamentalmente para lo que quieren los nicaragüenses. Vamos a escuchar a continuación lo que dice la doctora Vilma Núñez, presidenta del CENID. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos está en nuestra labor fundamental, es atender a la gente, es hablar con la gente. No hacemos nada sino es en función de la gente y con la gente. Pero nuestra tarea fundamental ha sido también documentar, no solamente darle cobertura e incluso acompañamiento a las víctimas, que sí lo hacemos, pero nos hemos propuesto documentar las cosas, que quede constancia escrita, bien documentada con las pruebas, sobre todo en lo que respecta a los muertos. Y en este momento, lamentablemente, hay 186 muertos comprobados por nosotros. Puede ser de que circulen, y de hecho aquí hay 6 más sin verificar, que circulen otras cantidades, ¿verdad? Pero nosotros queremos trabajar y darle información con lo que verificamos. Eso no quiere decir que eso sea completo, puede haber más. Ahora estamos también en un proceso de comprobar la cantidad de presos. Definitivamente, otra vez, la cantidad de reos políticos que se están acumulando y además en situaciones inciertas. Porque, por ejemplo, en la época de Somoza capturaban a la gente y ahí nomás se sabía. Ahora no, se lo llevan escondido, se lo llevan de diferentes formas y el chipote está lleno de presos. Estamos desarrollando ahorita una metodología para darle una cobertura integral, ¿verdad?, a esa situación. El número de detenidos, de desaparecidos sigue aumentando. Es bastante complejo establecer así como se establece lo de los muertos esto, porque hay mucha movilidad, ¿verdad?, entre ellos. Entonces estamos en función de cubrir lo que podríamos llamar la situación interna, que es donde está la lucha directa,
y es precisamente donde está la posibilidad de hacer realidad lo que todo el pueblo quiere, que es que este hombre se vaya ya. Porque si al haber tomado como distancia un poquito de lo que ocurría hace una semana a lo que ocurre, por ejemplo, ahora, vos te das cuenta que los niveles de represión han subido. De la doctora Vilma Núñez, presidenta del CENIT, sobre el informe de la CID. También tenemos ahora a Moisés Hassan. Él fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en 1979, cuando el triunfo, y nos va a dar a conocer la diferencia que hay con una Junta de Gobierno que se pretende hacer en comparación con el 79. ¿Y qué pasaría si a este gobierno del presidente Daniel Ortega se le deja no 3 meses como lo que hubo cuando perdió las elecciones en 1990 y hubo un tiempo de transición, cuando se aprobaron leyes a favor de una piñata? En 9 meses habrían cosas, mucho más cosas, decía Moisés Hassan. Vamos a escucharlo a continuación. Una cantidad de jóvenes que son los que tienen el futuro de la patria humana y con los que nosotros, los ciudadanos que queremos el bien de Nicaragua y de las futuras generaciones, totalmente estamos de acuerdo y pensamos que en algún momento tiene que llegar la unificación de todas las fuerzas decentes que existen en Nicaragua, que son muchas. Luego yo quiero referirme en particular a una cosa. Fíjese, al caer Somoza por la vía de las armas, se estableció un gobierno de reconstrucción nacional que se llamó una Junta de Gobierno. Y de inmediato esta Junta de Gobierno asumió las funciones, primero, Poder Ejecutivo, segundo, o sea, con todas las prerrogativas del Poder Ejecutivo, segundo, asumió funciones legislativas, porque la función legislativa se delegó posteriormente en el Consejo de Estado y asumió como Junta de Gobierno, asumió también la función de designar a los miembros de poderes judicial y poder electoral y después todos los funcionarios de alto nivel del Estado. Eso era lo único que podía hacerse si uno compara, y eso es lo que tendría que hacer una Junta de Gobierno. Aquí hablar, y a veces hablan de la salida constitucional. La salida constitucional, ¿saben lo que significaría? Significaría que por varios meses estarían funcionando exactamente todos los mismos personajes que han hecho tanto daño a Nicaragua en estos años. Significaría, por ejemplo, si vamos a tenernos la Constitución, que si Ortega renuncia, suponiendo que renunciara ahorita, aún si renunciara, asume la presidencia de la República el señor que está a la cabeza de la Asamblea Nacional. Para muestra, como una experiencia que a veces se olvida la experiencia. ¿Cuál es la experiencia del 90? Perdió las elecciones Daniel Ortega. Tuvo 3 meses en lo que llamaron periodo de transición. En ese periodo de transición hicieron barbaridades. Esa asamblea, la asamblea que tenía entonces Daniel Ortega a su servicio, hizo barbaridades. Era el doctor o el ingeniero Moisés Hassan Morales. Nosotros vamos a llegar hasta aquí con esta transmisión de Facebook Live, agradeciendo a los que nos han sintonizado en las redes sociales y a los que nos vayan a sintonizar posteriormente. Tendremos el desarrollo de las noticias en 60 minutos con Javier Reyes Alba a través de Radio El Pensamiento. 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. Viví tu
pasión, estés donde estés. Descarga Movistar Play y disfruta gratis sin consumir tus megas todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en exclusiva en tu celular Movistar. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle,